Capítulo número 1, ya todos han sido bienvenidos y nos gozamos de tenerles en medio nuestro. Gloria a Dios. El capítulo 1 de Romanos, seguimos, hermano amado, compartiendo acerca de la fe. ¿Cuántos ya se cansaron de oír de la fe? ¿Hay alguno por aquí que ya se cansó de oír de la fe? Qué bueno que no se haya cansado, porque todavía hay mucho parque, todavía hay mucho que enseñar acerca de la fe. Y quiero compartirle que estuvimos la semana que estuvimos ausentes en la ciudad de Tijuana, allá donde se hizo la canción de la banda del Carro Rojo. Pero no fuimos a oír canciones norteñas, sino fuimos a compartir precisamente con pastores. Estuvimos allá 5 ministros de aquí de Guatemala, compartiendo con pastores de la ciudad de Los Ángeles, de toda el área de California. También nos visitaron varios pastores, por lo menos habían 2 pastores del DF, uno de Toluca, otro de Toluca. Y algo que me impresionó mucho fue que estuve comiendo con un pastor, estábamos ahí en una mesa, y no sabía yo que ese pastor era un ex sacerdote. Qué llamativo, ¿verdad? Precisamente de la ciudad de Toluca, muy joven. Es un pastor que cubre como 15 iglesias actualmente. Y bueno, nos empezó a contar su testimonio y fue muy impactante lo que pudimos escuchar. Dios sigue salvando las almas, no importa dónde se encuentran. ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona? Que él no se fue del lugar donde él fue sacerdote. Y entonces usted sabe que obviamente está siendo perseguido. Su vida, hay que orar por él porque su vida ha estado puesta en peligro. Lo han perseguido para matarlo, pero sabemos que el Señor es más poderoso. Así que nuestra fe puede ser puesta a prueba. Y estuvimos compartiendo también en la ciudad de Los Ángeles, allá en la iglesia del pastor Jorge Fuentes. Le cuento esto, hermano amado, porque Pablo regresaba, ¿verdad? Aunque estamos muy distantes del apóstol Pablo, regresaba y daba informes. Así que yo le quiero dar a la congregación informes. Amén, para que estemos orando. Me gocé mucho de ver la iglesia de Los Ángeles un sábado por la noche, totalmente abarrotada. No cabían ahí ya las personas. Me gozo mucho que ya el pastor, aunque acaba de comprar el templo, ya está pensando en comprar un terreno porque ya no caben. Así que oremos por esa obra que el Señor ha levantado allá de mucha bendición, y estuvimos también compartiendo acerca de la fe. Así que el Señor ni siquiera en Tijuana ni en otro lado me ha dejado con el tema de la fe, así que aquí con ustedes seguiremos compartiendo, solo que ahora vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo recibió en cuanto a la fe. Capítulo 1, verso número 5 de Romanos. ¿Usted tiene ya ahí el capítulo 1? Dice amén. ¿Está gozoso, hermano? ¿Sabe por qué yo le digo si está gozoso? Porque el Hijo de Dios, aunque esté enfermo, tiene que estar gozoso. Aunque esté gafo, como decimos en buen chapín, y no haya nada en las bolsas, tiene que estar gozoso. Amén. Gloria a Dios. Aunque tenga hambre y tenga frío, debemos estar gozosos. Dice la Escritura: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Pero note que el apóstol recibió gracia y el apostolado, que también es por gracia, para promover, dice la versión Las Américas, no sé cómo dice la suya, la obediencia a la fe. Para promover la obediencia a la fe. Levante su mano derecha ahí sentadito como está. Levante su mano derecha, si no trajo peticiones, si no las escribió ahora, ponga delante del Señor su petición. El Señor escucha la petición de su pueblo. Si estás enfermo, ponte la mano en esa área donde estás enfermo y pídele al Señor que Él tenga misericordia y que conforme a su poder, que es inconmensurable, no se puede medir, Él actúe y traiga también sanidad a tu cuerpo. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer. Envía tu palabra, Señor, en esta mañana. Y mira, Señor, las manos levantadas con la petición que está ahí en el corazón de cada uno. Mira, Señor, la enfermedad que está quejando a algunos cuerpos. Te suplicamos que tu misericordia y tu poder actúe por medio del poder del Espíritu Santo. Te lo suplicamos, Señor,
aquel que está necesitado de cualquier cosa, Padre, que tú conoces. Actúa, Señor, sé propicio. Y especialmente en este momento, Señor, danos unción fresca. Unción, Señor, para predicar tu palabra, para explicarla, para poder darle el sentido a la Escritura. Te lo suplicamos, que los terrenos, las mentes, todo estorbo sea quitado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy que están de moda los apóstoles y el apostolado, llama la atención que el apostolado tiene un propósito, como vemos aquí. Esa función ministerial tan importante. Acuérdese que dentro de la mano que representa o nos puede graficar los 5 ministerios, es la mano que moldea o debería de moldear a la iglesia, hacerla permeable para poder darle la forma de Cristo, porque ese es el fin de cada uno de nosotros, ser modelados a la imagen de Cristo. Esa función es tan importante con el propósito, como dice este verso, de promover la obediencia a la fe. Hemos hablado muchas cosas acerca de la fe, pero la fe aquí en Romanos, el apóstol especialmente en este pasaje, aunque vamos a ver que en el capítulo 1 aparece por lo menos 5 veces la palabra fe, y es interesante que la función entonces ministerial promueve la obediencia a la fe. Así que yo tengo que promover, obviamente sin ser apóstol, sino ministro del Señor, debo de promover en usted la obediencia a la fe. La fe aquí la podemos entender como todo aquello que ha sido revelado a los hijos de Dios por medio de la palabra y que constituye en cierta manera lo que hemos conocido como la doctrina. La fe en este caso aglutina, y nadie mejor que el apóstol Pablo en Romanos, precisamente para aglutinar toda la revelación de Dios. Pero el propósito es obedecer esa fe, la fe que nos ha sido revelada. Y cuénteme, hermano amado, ¿es fácil o es difícil obedecer a la fe? ¿Qué dice usted? ¿Cuesta? ¿Cuesta obedecer? Bueno, parece ser que en la naturaleza humana nos cuesta obedecer, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted que cada vez que nos piden algo, hacer alguna situación, estamos pensando si lo hacemos o no lo hacemos? A los hijos que están aquí, ¿les cuesta obedecer, patojos que están aquí? ¿Sí? ¿Les cuesta? ¿Les cuesta obedecer? Especialmente a ciertas edades, cuando papá dice, bueno, regresás a tal hora. ¿Cómo se ponen los jóvenes? Ay, papá, dice, ya estoy grande, dice. Es que no confías en mí. Esa es la frase favorita, ¿verdad? Es que ya no confías en mí. Algunos se están riendo acá. ¿Será que estoy poniendo el dedo en la llaga? Yo recuerdo que mi mamá, porque yo también fui joven, va a decir usted, ¿verdad? Y cuando yo le pedía permiso para algo, mi mamá me decía, no desconfío de ti, porque yo también usaba la frase, fíjese. Como que hace tiempo que esa frase se usa. Y ella me decía, es que no desconfío de ti, sino del tiempo, me decía. No sé si es una frase que usted también como papá utiliza ahora, o que sus papás utilizan. Y es cierto, hermano, vivimos tiempos difíciles. Así que obedecer en cualquier aspecto no es fácil. Por eso la tarea ministerial promueve la obediencia a la fe, y el apóstol dice, entre todos los gentiles, por amor a su nombre. La fe entonces establece una conducta. La fe, lo que tú crees, establece un camino por donde nosotros tenemos que transitar. Y es que al fin y al cabo, cuando le escribe Pablo a los romanos, nosotros tenemos que hacer un poquito de historia. Muchas series televisivas de diferentes canales de televisión o cadenas televisivas han hecho sobre Roma. Yo me imagino que más de alguno de aquí
vio la serie Roma, que a veces la repiten, ¿verdad? De HBO. No sé si así se dice. ¿Alguno de ustedes la vio? No, hermano, yo soy evangélico. No sea cuentero. ¿La vio o no la vio? No me dejaron, dice. ¿Alguno de aquí la vio? Allá hay 2 hermanos que la vieron. Bueno, qué bueno, hermanos, que ustedes no vean tele. Pero se han hecho muchas películas. ¿Ha visto usted alguna película acerca de la cultura romana? Algunos documentales. Usted que es mucho más cuidadoso de lo que miran sus ojos. ¿Habrá visto documentales acerca de Roma? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de viajar hasta Roma, Italia? ¿Alguno por acá? No, todavía no. Sí, hay una mano acá. Bueno, el Imperio Romano fue uno de los imperios más poderosos, más grandes. Me parece, si no estoy equivocado, que por lo menos 5 siglos ellos dominaron buena parte del mundo, si no todo el mundo. Pero muchos historiadores concuerdan que Roma cayó, el Imperio Romano se debilitó por la mala moral, porque se corrompió internamente. Los césares, que eran, como quien dice, los reyes, se consideraban dioses con D minúscula, o dioses. Ellos creían que eran dioses en la tierra, que gobernaban. Nombres tan nefastos como Calígula, nombres tan difíciles que solo a los perros, por no decir los chuchos, se les pone. Nerón. ¿Alguno de ustedes tuvo un su Nerón ahí? Nerón, les. Indudablemente vemos que la vida de esos hombres fue totalmente corrupta. Y el Imperio Romano se corrompió. Y vemos desde el verso 24, que el apóstol, no lo vamos a leer, pero desde el verso 24 dice que la homosexualidad en el Imperio Romano era cosa de todos los días. Era una situación que desnuda el apóstol, y en Roma se empiezan a convertir los gentiles. Por supuesto, los judíos que vivían en el Imperio Romano, con su religión, se mantenían, probablemente muchos de ellos, alejados de esa corrupción. Pero yo estoy hablando de los gentiles, es decir, los mismos romanos, que estaban llegando a la fe. Es decir, les estaba siendo revelada la palabra que el apóstol Pablo recibió. Pero yo quiero que usted, hermano, piense por un momento y tal vez recuerda aspectos de su vida. Hoy oíamos al hermano Marco que nos compartía algunas cosas, hablando acerca de la vida de Jacob, que lo hizo recordar algunas cosas de su pasado. Y cada uno de nosotros podemos recordar cosas de nuestro pasado. De tal manera que el Imperio Romano y los gentiles era cosa común el adulterio, era cosa común el sexo ilícito, las orgías. Ellos, dentro del panteón romano de los dioses, tenían al dios Baco. Y el dios Baco era el dios, yo diría, de la permisividad, del licor. Usted sabe que hasta el día de hoy muchos dicen que hacen culto al dios Baco cuando se dan ciertos momentos. Diciembre es un mes donde muchos le hacen culto al dios Baco. Y Baco, y Baco, y para adentro, y para adentro. Esa era la vida desordenada de muchos de los que empezaron a conformar la iglesia de Roma. ¿Y cree usted que les era difícil obedecer la fe? Claro que les era difícil. Habían sido programados en su alma desde niños a vivir una vida disoluta. Probablemente muchos de ellos no conocían ni a sus padres, porque habían nacido después de una, o habían sido engendrados en una orgía. No sabían quiénes eran sus padres, mas sin embargo dice el Señor que Él ha tenido misericordia de todos los hombres y su palabra puede transformar. Amén.
Entonces no era tarea fácil para el apóstol promover la obediencia a la fe. Es fácil, hermano amado, ir un poquito más adelante en los últimos capítulos de esta carta y darnos cuenta que dentro de la fe que había que obedecer, el apóstol en el verso 1 del capítulo 12, tan conocido por nosotros, dice: por consiguiente. Después de haber hablado 12 capítulos de enseñanza, donde él refleja cómo el hombre pagano, el hombre religioso, el hombre judío no podía alcanzar el ideal de Dios, y por lo tanto dice que al no alcanzar el ideal de Dios estaban apartados de Dios. Después de decir cómo encontrar la salvación, cómo ser justificado por la fe, cómo ser santificado y todo lo que él les explica, dice: en consecuencia, por consiguiente, hermanos exadúlteros, podría decir yo. Los romanos, no usted, por favor. Estamos hablando de los romanos, ¿verdad? Sonría que Cristo le ama todavía y le seguirá amando. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que todo lo que Dios ha hecho ha sido por misericordia? Pero usted sabe lo que es la palabra misericordia. ¿Se acuerda lo que es la palabra misericordia? Es amor a la miseria. Eso quiere decir que éramos miserables. Usted quizá le puede chocar esa frase, pero sin Dios no importa el dinero que tú tengas, sin Dios no importa todo lo que hayas alcanzado, sin Dios no importa tu apellido, sin Dios no importa tu preparación, sin Dios somos miserables. Fuimos miserables, ahora ya no somos miserables. Gloria a Dios. Así que nos damos cuenta que él dice: por las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué cree usted que pedía cuerpos? ¿Por qué no presentáis vuestras almas? ¿Por qué no dice específicamente presentar vuestro espíritu? Porque al fin del cabo, hermano, usted no me dejará mentir que el cuerpo es el vehículo del alma para pecar. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? Se peca de muchas maneras con el cuerpo. ¿Sabe usted que el cuerpo tiene apetitos de toda índole? No solamente apetitos para comer una buena hamburguesa. Y una buena hamburguesa, después no le digo la marca para que no digan que me están pasando comisión. Pero si usted se va a comer una buena hamburguesa hoy y se come 2 y se come 3, y aquí veo yo algunos que son capaces de comerse 3. Ya iba a decir la marca, pero mejor no. Si usted se come 4 y se come 5, eso es pecado, se llama gula. ¿Amén o no amén? Hay apetitos normales que se pueden volver pecaminosos. Pero insisto, es el cuerpo el instrumento para pecar. Por eso el apóstol dice que presentéis vuestros cuerpos. Se da por sentado que cuando uno presenta el cuerpo es porque ya el alma está dispuesta a hacerlo. Acuérdese que son esas conexiones cerebrales, aunque la mente no es el cerebro, la mente usa el cerebro. Y si yo levanto la mano es porque yo le estoy dando, aunque no me dé cuenta, porque ya es tan normal, le estoy dando instrucciones a mi cerebro que levante la mano y se mantenga así. Ahora, ¿se imagina usted que yo se me olvide darle la orden de bajar la mano? Mi cerebro ya no dé esa orden. Yo estaría predicando por 1 hora con la mano así y usted diría: ese pastor se volvió loco, ¿qué le pasó? ¿Verdad que sí? Yo le tengo que dar la orden a mi cerebro, mi mente le tiene que dar orden a ese órgano para bajar la mano. ¿Estamos de acuerdo? Pero así como puedo levantar la mano y puedo bajar la mano, puedo usar la mano para pecar, ¿no es cierto? Amén. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto
racional. Y no os adaptéis a este mundo. Los romanos estaban muy adaptados a su mundo. En muchas porciones de la Escritura el apóstol Pablo dice que se aparten entre vosotros las griterías. ¿Ha leído ustedes? Yo no sé si Pablo había ido a Cuba, pero ¿cuántos saben? ¿Habrá aquí algún cubano antes de que hable? ¿Cuántos saben que los cubanos no hablan sino que gritan? Yo no sé cómo hablaban estos gentiles o a donde le escribe Pablo, pero esa gritería iba más allá de solamente subir el tono, eran batallas continuas. ¿Cuántos saben que a veces dentro de las familias cristianas hay gritería? Se la pasan gritándose el uno al otro. ¿Sabe usted que eso puede pasar? Hay espíritus de contienda. Y el apóstol dice ahí que nosotros debemos no adaptarnos a este mundo. Roma y su imperio hace 2000 años aproximadamente que cayó en decadencia, pero la Biblia nos indica, y Daniel recibió revelación a través de aquella estatua de Nabucodonosor, que el imperio romano se está estableciendo otra vez. Y es interesante, hermano, darse cuenta que parte de esa restauración o esa resurrección del imperio romano trae una mentalidad y otra vez una conducta, una cultura, una manera de ver la vida. Y este imperio, como estuvo en Europa hace 2000 años, muchos calcan los nuevos límites de lo que hoy conocen como la Comunidad Económica Europea y ponen los antiguos límites del Imperio Romano y ya está calcando en muchas áreas, porque el Imperio Romano está resucitando. Y creo que la manera de pensar de estos hombres está volviendo otra vez y está conformando una cultura. En Europa se le llama el postmodernismo, una palabra de domingo. Pero no es más que el volver, o mejor dicho, es un movimiento que reacciona a lo que llamaron el modernismo, pero que lo que tiene realmente de interesante es que dentro de ese postmodernismo, por ejemplo, la llamada ética de situación está de moda. Los absolutos se perdieron. Por ejemplo, Dios es un absoluto. Por eso, estos filósofos que fueron marcando una pauta, dijeron hace unos cuantos años, Dios ha muerto. Y aunque los europeos, probablemente algunos de ellos están volviendo a la fe, en Europa yo creo que hay países que ni siquiera el 5% de su población son cristianos o tienen algún nivel de fe. Por lo tanto, el amor libre, el sexo libre, el homosexualismo, tantas aberraciones que hace 2000 años era normal en el Imperio Romano, ya es otra vez una realidad, especialmente en estos lugares. Algunos que han tenido oportunidad de viajar a España dicen que España está siendo uno de los países más corruptos en cuanto a la moralidad. Parece ser que usted sabe que se dan efectos péndulo en los países, ¿verdad? Ellos tuvieron a un tremendo dictador llamado Franco, de apellido Franco, no sé si es nombre o apellido, es apellido, ¿verdad? Franco. Y Franco tenía a los españoles bien guardados y bien complicados en su cultura. Cuando sale Franco, de alguna manera empieza una nueva moralidad en los españoles. Y hoy usted puede ver en cualquier lugar a un español besando, qué bueno, a una española, a otro español. Y ya eso es totalmente normal. Quiere decir que el Imperio Romano en su manera de pensar ya está aquí.
Y nuestros hijos no se han dado cuenta. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Por eso ahora hay programas de televisión muy dignos del Imperio Romano de hace 2000 años, donde también las mujercitas dice que cambiaron el uso natural y ahora jovencitas con jovencitas también se besan y hasta tienen su programa. Y probablemente algunos de nuestros hijos lo miren. Todas las películas, todo el sistema, todo está orientado, hermano, a el hecho que casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres es algo totalmente normal. Por eso Pablo dice, acuérdese, promoviendo la obediencia a la fe. Y la fe dice que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Eso dice la fe, hermanos? ¿Todavía usted cree eso? Gloria a Dios, qué bueno. Sin embargo, usted sabe que hay países donde se están estableciendo leyes precisamente para que se establezca hasta en las constituciones que un matrimonio entre un hombre y un hombre es legítimo. Cuando a mí me invitan a bendecir una boda, a veces se hace el matrimonio por lo civil y oigo a los abogados y veo que todavía la constitución de este país establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Digo yo, uy, qué bueno. Hay algunas regiones donde un pastor evangélico, si no bendice una boda gay, lo pueden procesar. Imagínense usted hasta dónde estamos llegando. Por eso el apóstol Pablo, en ese deseo de promover la obediencia a la fe, dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Hermano amado, la vida cristiana es continua transformación. Es una metamorfosis. Acuérdese que esa es la palabra que se utiliza ahí. Y cuando pensamos en la metamorfosis, podemos pensar en aquel batracio que sufre una metamorfosis hasta llegar a ser una ranita o un sapo. O podemos pensar de una oruga fea. ¿A cuántas mujeres les gustan las orugas? ¿Sí? Yo me recuerdo cuando una de mis hijas cargaba a veces bichos en las bolsas. Hay una etapa en que los patojos les gusta andar con bichos, ¿verdad? Ahora le pone un bicho y ¡ay! Mete el grito, ¿verdad? Así que es llamativo, pero a nadie le gustan los gusanos, ¿verdad? Y ese concepto de metamorfosis está aquí involucrado, de dejar de ser una oruga para convertirse en una mariposa y que podamos volar. Y eso es exactamente lo que los hijos de Dios en el proceso final vamos a poder hacer. Dice: transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Cuántos de nosotros podemos, hermano, reconocer que lo que necesitamos es renovar la mente? En nuestra mente hay muchos conceptos falsos. En nuestra mente hay muchos conceptos inadecuados. En nuestra mente hay muchos conocimientos que de alguna manera recibimos aún de nuestros educadores que no están conforme a la revelación de Dios. Por eso, obedecer a la fe nos cuesta. Fíjese, hermano amado, que muchos varones nos cuesta ser esposos conforme a la voluntad de Dios. Muchas amadas hermanas que están aquí les cuesta ser esposas y madres conforme a la voluntad de Dios. Pero muchos hijos que están aquí les cuesta ser hijos conforme a la voluntad de Dios. Y lo que tenemos es un gran problema familiar. Y la razón es porque el esposo aprendió a ser esposo viendo a su papá. Ninguno de nosotros asistimos a una escuela de cómo ser padre, ¿no es cierto? O cómo ser esposo. Hoy se dan cursos prematrimoniales que a veces no alcanzan. Unas 8 semanas, unas 6 semanas, unas 2 reuniones prematrimoniales no son suficientes para preparar a una pareja para la boda. Y sin embargo, la iglesia hace lo que puede. Y aparte de eso, creo que es difícil que haya, tal vez hay algunas instituciones que preparan en lo secular cómo ser un buen papá, cómo ser una buena mamá, pero no es suficiente. Así que desde que yo nací,
y tuve uso de razón, esos 10 años que yo viví con mi papá, porque las circunstancias de la vida a mí me permitieron solo vivir 10 años con mi papá. Algunos jóvenes dirán, ay dichoso, dirán. Pero en esos 10 años yo pude ver muchas cosas que me enseñaron a ser papá. Y me enseñaron mal. Porque ¿cuántos saben que nosotros los padres enseñamos con el ejemplo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos saben que las madres enseñan con el ejemplo? Entonces, muchos de nosotros venimos al Señor, venimos a la fe. ¿Me está entendiendo? Venimos a la fe con conceptos equivocados y nos cuesta obedecer a la fe, especialmente en los aspectos matrimoniales. ¿Qué dice usted? Se apunta conmigo. No es fácil ser un esposo conforme a la fe. No es fácil ser una esposa conforme a la fe. Hermanita amada, cuando tú directa o indirectamente manipulas a tu esposo, y mejor no voy a ver, voy a cerrar los ojos. No voy a decir que va a decir, ay, ese pastor me está hablando a mí. Estás faltando a la fe. Cuando en casa se hace lo que tú dices, hermanita amada, estás faltando a la fe. Varón que estás aquí, cuando en casa quieres imponer tu autoridad para que se haga lo que tú dices porque tu papá así te enseñó que lo que tú decías se hacía en la casa, estás faltando a la fe. No estás obedeciendo a la fe, aunque prediques bonito, aunque hables bonito, aunque enseñes bonito, aunque lleves el gasto a la casa y seas responsable en ese aspecto, no estás obedeciendo a la fe. Así que esto es muy amplio. Cuando tú llegas tarde al trabajo, ¿cuántos aquí llegan tarde al trabajo? Ay, qué obedientes, qué puntuales son ustedes. ¿Cuántos llegan tarde al trabajo? Bueno, tal vez tienes tu propio negocio, ¿verdad? Y por eso no tienes horario. Pero hay que ponerse horario. ¿Cuántos cuando se encuentran con el jefe y llegaron tarde se echan una mentirita blanca? Estamos faltando a la fe. ¿A cuántos les gusta aquí que les descuenten por llegar tarde? ¿Algunos de ustedes les descontaron alguna vez por llegar tarde? ¿No? A la que puntuales son, tan chulos que son ustedes, hermanos amados. Gloria a Dios por la congregación que Dios me ha dado. Perfectos en todos sus caminos. Ojalá que no se aplique hasta que en ellos se halló maldad. ¿Verdad que molesta que nos descuenten una hora porque nos pasamos de cierto horario? En algunos trabajos dicen, bueno, la entrada aquí es a las 8. Si usted tiene 5 minutos o 10 minutos de huelga, de espacio, si viene a las y cuarto, le descontamos una hora de sueldo. Hay empresas así, ¿verdad? ¿A cuánto les ha gustado que les pase eso? Pero las empresas tienen razón porque le están pagando el sueldo completo. Y usted tiene, si fue contratado por 8 horas diarias, usted debe trabajar 8 horas diarias. ¿Cuántos aquí se echan su cafecito en 1 hora y tienen 15 minutos para hacer el receso? Ninguno, ¿verdad? Por eso es que nuestros países no caminan, porque muchas veces nos columpiamos. Dice transformados. La obediencia a la fe, entonces, hermano, transforma. Transforma al esposo que por fin entiende que tiene que dejar de ser machista. Aló. Y un día ponerse a lavar los platos.
Yo le dije a Yadi, mira Yadi, necesito aprender cómo se usa la lavadora y la secadora, porque le cuento, no sé. No vaya a ser que me la eche. Porque en algunos momentos vamos a tener que ayudar. Está tan difícil la situación de seguridad que hoy en día es mejor que las familias que tienen empleadas domésticas lo piensen 2 veces. Porque se ha establecido que son las empleadas las que pasan los nortes a los, ya sabe usted, los amigos de lo ajeno. Entonces a veces es mejor hacer uno las cosas. Pero se necesita transformación, renovación de la mente, porque fíjese que yo tuve una mamá que a ella le enseñaron, se crió con abuelos, así que se crió con 3 generaciones atrás. Y a ella le enseñaron que el hombre no debe entrar en la cocina, no vaya a hacer que se vuelva de la otra. ¿Algunos de los varones que están aquí creen que es pecado entrar en la cocina? Yo tuve una mamá que me sacaba escobazos de la cocina y yo iba a ver qué comía, usted tenía hambre. Me decía, la cocina no es para hombres, me decía. Así crecí yo. Así que Yadi sabe que a mí se me quema el agua. Pero note usted que a mí me enseñaron, en mi mente había, gracias a Dios, un concepto equivocado. Porque en algún momento, hermano amado, no está la esposa, prepárese su sanguchito. Amén o no amén, varones. O usted es de los que le dice, mira, si vas a salir, ahí me dejas esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y la pobre hermana tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Y todavía él dice, si para eso es la esposa. ¿Cuántos saben que a veces parece que nos casamos con una empleada doméstica en lugar de con una esposa? Porque la esposa es la que se dedica a hacer todo, porque nos enseñaron que eso es lo correcto. Por eso la fe es transformación. Claro, no le estoy diciendo esto a las hermanas para que hoy en la noche le digan a su esposo, ¿te acuerdas lo que dijo el hermano Sergio? Así que haceme la cena. Primero enséñele, porque si de repente se le ocurre y le da balines en lugar de frijoles, es porque no sabe. Pero qué bonito es, ¿verdad? Que un día el esposo diga, bueno, mija, hoy voy a hacer yo la comida. Y compra ahí en el súper macarrones and cheese. Los mete al micro. Porque así me dicen mis hijas, papá, yo aprendí a cocinar, hoy comí macarrones and cheese. Eso no es cocinar, le digo yo. Porque eso es solamente comida que se mete al micro. Pero bueno, por lo menos, ¿verdad? Sorprenda usted un día a su esposa, un domingo por la mañana, que usted vino obedeciendo a la fe a orar a las 5:30. Aleluya. Gloria a Dios, a recibir bendición de Dios. Regresa a su casa rapidito y la sorprende con el desayuno, aunque sea de aquellos panqueques que solo se meten al micro. Pero qué rico se va a sentir la esposa. Aló. Todo eso es obedecer a la fe. La fe es un camino, es una conducta, es transformación. Dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso quiere decir, hermano amado, que si yo primero no me subo al altar, que si yo no permito la transformación, la renovación de mi mente, no voy a identificar la voluntad de Dios que es buena. No voy a tener el discernimiento para saber qué está bien y qué está mal. Usted sabe que ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Hoy más que nunca nosotros necesitamos renovar la mente. Por eso, si volvemos aquí con el apóstol Pablo, la obediencia a la fe involucra que a veces nosotros le tengamos que decir a usted en la promoción de la obediencia a la fe, hermano, ya no se endeude.
Si usted no tiene el dominio propio para comprar con dinero plástico que no es suyo, entonces chamusque las tarjetas. ¿Amén o no amén? Porque a veces nos endeudamos y nos metemos en grandes problemas precisamente porque no hemos renovado la mente. Mire, un principio sano, si usted quiere, del mundo secular, porque en el mundo secular lo oí, es que una buena economía es que usted gaste un poco menos de lo que usted gana. ¿Verdad que es un principio muy sencillo? Si usted gana 1,000, gaste 900. Claro, si usted da su diezmo, gaste 800. Si usted gana 10,000, yo quisiera eso. Gaste 8,000, ahorra 1,000 y da su diezmo. Porque dicho sea de paso, la obediencia a la fe es que nosotros cumplamos con lo que la Biblia establece en cuanto a las finanzas. Qué difícil es obedecer en el aspecto de las finanzas, ¿verdad? Es uno de los paquetes más difíciles que hay para el alma. Entonces, notamos aquí que el apóstol Pablo tiene ese interés, pero caminemos al verso 8. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios, dice el apóstol, por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Qué rico eso. Capítulo 1 de Romanos, verso 8. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Y es que cómo no iba a ser algo tan impactante que los gentiles que estaban acostumbrados a una vida disoluta, a una vida llena de dioses paganos, a una vida de injusticia, ¿cómo no iba a ser impactante que estos gentiles, ahora que se habían vuelto a la fe, empezaban a obedecer y ya el esposo tenía una y no dos? Ya el esposo llevaba el gasto, si es que en ese tiempo se daba gasto. Ya el esposo se miraba que había algo diferente en él. Y esas familias empezaban a ser transformadas de tal manera que se volvió noticia de primera plana. En tu cuadra, en tu barrio, en tu colonia, donde tú vives, se habla de tu fe. ¿Se hizo ya famosa tu fe? O se dice cosas como estas: y esos son evangélicos usted, pero mire, parrandean. Mire, ese es evangélico, pero chupa y no dulces. Ese es evangélico, pero fíjese que está metido en una institución del gobierno y viera que de la noche a la mañana se hizo millonario. ¿Ha oído usted comentarios de ese tipo? Ese dice que es cristiano y hace esto y hace aquello. El mundo está pendiente de nosotros. Y nosotros no tenemos por qué entregarle cuentas al mundo, pero sí tenemos un testimonio que guardar en cuanto a si obedecemos la fe o no la obedecemos. Eso es algo difícil de poder aceptar, pero los romanos, los hermanos de Roma, que estaban conformando esa incipiente iglesia en medio de una corrupción tan terrible, muy parecida a la de hoy, dice, por todo el mundo se habla de vuestra fe. Hermano amado, necesitamos que hoy se empiece a hablar de nuestra fe. Fíjese que como iglesia Betel, a veces se habla de nosotros aquí con los vecinos, pero para ver cómo nos demandan. Fíjese que nosotros lo único que hemos impactado ahorita este lugar geográfico es porque hacemos mucha bulla, somos los buistas.
Todavía no hemos impactado a nuestros vecinos para que vean nuestra fe. Y qué importante sería que nosotros impactáramos a los vecinos y que empezaran a decir: qué amables son. No sé qué tienen, pero qué especiales. ¿Usted no cree que nosotros como Iglesia de Cristo Betel deberíamos de haber hecho ya un impacto hace tiempo aquí? ¿Y sabe qué pasa? Que ni siquiera nos conocen. Es cierto, no tenemos rótulo. Ya lo vamos a poner. Pero cuando pongamos, porque alguien me comentaba que se cree que esto no es iglesia, sino que es otra cosa. Pero más que un rótulo, lo que necesitamos nosotros hacer es que puedan ver en nuestro trato con ellos, lo que pasa es que no lo hemos tenido, y podamos mostrar nuestra fe. Acuérdese, fe son acciones. Mire, yo en mi corazón he tenido planes, no me ha dado tiempo de hacerlos, pero nunca es tarde, se los comparto para ver si encuentro corazones dispuestos a ayudar. Ah, ya me van a sacar otra vez el dinero, va a decir usted. No estamos con eso. Pero mire, hermano, ¿usted no cree que en esta comunidad hay gente necesitada? Cuando yo veo aquí a la oftalmóloga, hoy no vino el hermano, no está, ¿verdad? No está Giovanni, neurólogo. En mi corazón digo yo, bueno, si ellos no están aquí por gusto, ¿no valdría la pena hacer una, ¿cómo se llama? Jornada. Una jornada médica aquí. Habrían los que dirían: ay, van a profanar el templo. No, no vamos a profanar nada. Lo podemos hacer allá abajo. ¿Y no sería bonito organizar una jornada médica donde pudieran ser bendecidos los que están necesitados, que no pueden ir a pagar a un médico? ¿Qué dice usted? ¿Valdría la pena hacerlo? Eso nos permitiría demostrar nuestra fe, porque las personas van a decir: ¿y estos por qué se preocupan por nosotros? ¿No cree que sería interesante? A mí, como me gusta tratar de preguntarle al Señor y a veces trato de analizar los conceptos o las cosas que bajan a mi corazón. Pero yo me recuerdo que cuando estábamos allá en el Naranjo y se iba a celebrar un día del cariño, la gente celebra el día del cariño, las iglesias también lo hacen, pero nosotros no tenemos esa costumbre de guardar días. Pero en esa ocasión, no sé si alguno se recuerda, hicimos una campaña evangelística. Y el eslogan que pusimos así con grandes pancartas fue: no es amor, mejor dicho, no es cariño, es amor de Dios. Y juntamos 1000 desayunos, los metimos en una bolsita plástica y con todo nuestro amor se la repartimos a más de 1000 maquileros que pasaban por la iglesia de 6 a 7 de la mañana. Y desde las 5 de la mañana ahí estábamos nosotros preparando los desayunos. ¿Se acuerda usted de eso? Yo ya lo hacía este 14 de febrero, pero no pude hacerlo. Y aquí no hay maquileros. Primero tenemos que investigar qué necesidades hay. Porque, hermano amado, mire, yo creo que los vecinos a nosotros nos miran entrar, importunarles a veces con el sonido, porque desde las 9 de la mañana nosotros empezamos a hacer bum, 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 bum. Y usted sabe que la gente a las 9 de la mañana, especialmente si se fue a fiestear, está bien cuajado usted. Y me imagino que hasta nos maltratan. Ya están esos evangélicos hijos de tantas. Porque así habla el mundo. ¿Verdad que así es? Tal vez así usted decía. Pero si empiezan a ver que nuestra fe no es solamente ser un grupo aislado, porque ahorita somos un grupo aislado, metidos en estas 4 paredes, que solo molestia le causamos a la colonia, porque así lo miran ellos. En mi corazón, yo se lo he compartido a mi esposa y algunos, está que en este lugar debe haber muchas madres solteras. Estos son lugares donde hay mucha madre soltera que tiene que salir a trabajar. Y como ya tenemos aulas, ¿no sería bonito tener aquí una guardería?
Ay, ese hermano Sergio hoy sí se hace chanfleo. ¿No sería bonito poder darles ese servicio por lo menos en las mañanas? Y poder darles educación a esos niños. Pero se necesitan maestros. Se necesita un médico para atender a los niños. Eso necesita dinero. Pero ¿no cree que el Señor nos podría dar antes de que nos vayamos? Porque si el Señor tarda, yo ya le dije que nosotros ya vamos a empezar a comprar un terreno. ¿Amén o no amén? Ay, ese hermano Sergio sí que no aprende. No, yo lo que he aprendido, hermano amado, es que nosotros tenemos que ir adelante en la visión de Dios. El Señor se adelanta y nos pone sentires. Puede ser que ese terreno lo terminemos de pagar después de juntar, lo compremos en 2-3 años o cuando se termine el contrato aquí. Pero tenemos que empezar a pensar. Pero qué bonito sería aprovechar. Fíjese, hermano, que una de las cosas que yo veo, y usted va a decir, hermano, pero ¿será eso obedecer a la fe? Yo creo que sí. No es la prioridad en la iglesia, pero sí es una manera de practicar la fe. Este viernes que habíamos convocado a los hermanos a vigilar, dicho sea de paso, le cuento, ahí va entre paréntesis una exhortación. Pero los invitamos a orar y no llegaron. Si los invitamos a comer, llegan. En todas las iglesias nos invita a un almuerzo, no alcanza el almuerzo, ¿se ha dado cuenta? Pero cuando invitamos a orar, la gente no llega, siempre tiene excusas. Bueno, ya regañé. No, mejor, ya exhorté. Cerremos paréntesis. Pero yo les compartía en esa vigilia a los hermanos que estaban ahí en ese día, que Santiago es la carta más práctica. Tan práctica que no le entendió Lutero. Lutero supo que la salvación era por fe y creyó que Santiago se había equivocado y que estaba diciendo otra vez que la salvación era por obras. Porque él dijo, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo, decía Santiago, te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que Jesús no solamente trasladó la fe con lo que él enseñaba y predicaba, que eran profundidades expuestas de una manera muy sencilla, a través de lo que él predicaba hizo su ministerio nada más, sino que Jesús predicaba más fuerte con todo lo que hacía desde que se levantaba. Jesús predicaba fuerte cuando subía horas al monte a orar. Jesús predicaba fuerte cuando le ponía la mano a un leproso y se sanaba, porque nadie podía poner la mano sobre un leproso porque la ley decía que no, porque quedaría inmundo. Y Jesús se iba en contra de la ley y ponía la mano sobre el leproso sanaba. Eso predicaba más fuerte que sus mensajes. Nosotros necesitamos predicar fuerte, no con la voz. Necesitamos predicar fuerte con nuestras acciones. ¿Necesitas predicarle al vecino? Sí. Pero ¿por qué no un día, en lugar de importunarlo con lo que él cree que es locura para él, porque dice que con la locura de la predicación plujo a Dios salvar a los hombres? ¿Por qué no un día, si sabes que no tiene trabajo, el vecinito, le llevas un súper? Ay, hermano, si no tengo ni para mí. ¿Cuántos saben que donde comen 2, comen 4? ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tiran comida? ¿Cuántos tienen hijos melindrosos? Aleluya. ¿Verdad que a veces tiramos comida? ¿A cuántos se les pasa en la alacena todo lo que compran en el súper porque ni cuenta se dan de todo lo que tienen metido ahí en la alacena? Y se les pudre. ¿Aló? Eso indica que podríamos compartir.
Claro, yo no le estoy diciendo que la iglesia se vuelva un centro de beneficencia, no, es transmitir tu fe, guiado por el Espíritu. Hay muchas maneras de predicar más alto. Por eso alguien dijo: no puedo oír tu mensaje porque tus hechos predican más alto de lo que tú me predicas. Hay gente que de nada le sirve que hable y hable y hable y hable y hable. Hay muchos hermanos que cansan a sus familiares porque siempre, en cualquier oportunidad que tienen de compartir en una reunión familiar, la cantaleta: Cristo te ama. La cantaleta: vení a la iglesia. Hay que cambiar de estrategia. Ya no le diga nada. Mejor esté pendiente la próxima vez que esté enfermo. ¿Cuántos saben que cuando uno está enfermo, los corazones están necesitados? La próxima vez que un familiar suyo esté malo de la gota y le duele el pie y lo tiene así en alto, vaya a visitarlo y dígale: ¿me permitís orar por ti? Ya venís otra vez con ese tu evangelio, con ese tu Jesús. Vaya, te vine a ver. No hables, cierre el pico. Yo no tengo pico. Y solo esté con él un rato. Mire, aquí entre nosotros, ¿a cuántos les gusta visitar enfermos? Ah, qué bueno que sean sinceros. ¿A cuántos les gusta visitar enfermos? Es que visitar enfermos deprime. Cuando uno va a un hospital, de repente hasta sale hipocondríaco. Uno llegó sano y de repente dice: ay, me duele, ay, me duele. Yo creo que hasta espíritus de enfermedad deben de popular en esos ambientes, ¿verdad? Sí, no es muy popular visitar enfermos. Por eso cuando sabemos que alguien está enfermo nos hacemos los locos. ¿A cuántos les gusta ir a los funerales? ¿Cuántos se apuntan a ir a los funerales? Solo el papá de Yadi dice que una ocasión le gusta mucho el café, iba por la zona 9 y se recordó que en Funerales Reforma había cafecito y se metió a tomarse un cafecito. ¿Y qué si el muerto era su amigo? Bueno, a veces pueden pasar esas cosas, ¿verdad? No nos gusta ir a los funerales, pero la fe dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Cuando hacemos banquete, todo el mundo viene. Y es en la casa de luto. La próxima vez que un familiar tuyo perdió un ser querido, ve a la casa de luto. Y por favor, no uses la frase trillada: lo siento mucho. No, ¿cómo es? No, es otra, ¿verdad? Mi más sentido pésame. ¿Qué sentido pésame si ni le conocías? Frases trilladas. No, pídele al Señor cuando vayas en el bus o vayas en el vehículo que Él te dé una palabra que levante al deudo. Dile lo que el Espíritu puso en tu corazón. Si tú conociste a la persona, dile, tal vez busca lo más importante que hayas conocido de esa persona y que te pareció bien, y dile: mira, tu esposo siempre me hacía reír. Eso va a sonar mejor que mi más sentido pesa. Hasta la boca cambiamos y el tono de la voz. Hasta ponemos cara así de retorcijón, ¿verdad? Como para demostrar de que sí estamos. ¡Qué cuento! Se ríe porque es cierto, ¿verdad? Hace poco murió un familiar de Yadira. Él era bien gordito, pecó de gula, o tal vez tuvo trastornos endocrinológicos. Miren pues cómo lo ayudan a uno los médicos. Lo cierto es que todas las veces un cristiano de los nazarenos, ¿verdad? Sí, muy buen cristiano. Toda esa familia ha sido de los nazarenos. Y recuerdo que cada vez que nos reuníamos con él, siempre nos hacía reír. Y cuando yo llegué a esa casa de luto, lo que yo recordé fue eso, que siempre nos hacía reír.
Y mire usted, estaba atestada Funeraria Reforma. Toda la iglesia estaba ahí y no cabía. ¿Y se ha dado cuenta usted que a veces hay lugares donde ni los familiares están? Entonces yo creo que es importante que nosotros, hermano amado, el obedecer a la fe tiene tantos ángulos. Yo se lo podría resumir porque el tiempo se me está yendo ya. Que el obedecer a la fe es ver a Cristo. Es tener la claridad de poder ver a Jesús como el varón perfecto y de poder imitarlo a Él. Si alguien guardó la fe, por eso Hebreos, el autor a los Hebreos dice, Jesús, así, el autor y el consumador, el inicio y el final. Por eso dice, el alfa y la omega, el autor y el consumador de la fe. Obedecer a la fe, hermano amado, déjeme 5 minutos. En el verso 12 dice, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente. Mire, aquí paralelamente el apóstol enseña el trabajo ministerial. Fíjese que yo no soy de los ministros que viaje tanto ministerialmente hablando. Hay 3 cosas que no me lo permiten: mi familia, la iglesia y el trabajo. Por eso generalmente viajo 3, 2 y quizá si mucho 4 veces al año. Conozco ministros que no viven en casa y lamentablemente al final de esos ministerios hay mucho problema. Pero lo que sí le quiero decir es que cada vez que a mí me invitan, porque le voy a contar algo que no debe de salir de aquí, por favor. Como bien decíamos, Otito, solo del himno sale. Pero fíjese que en los retiros, cuando uno es invitado a un retiro ministerial, al final de las enseñanzas, que por misericordia el Señor le permite a uno compartir, se acercan todos. Me gustaría tenerlo en la iglesia. Me gustaría tenerlo en la iglesia. Y uno podría llenar agenda. ¿Me está entendiendo? Pero yo siempre le digo a los hermanos, hermano, oremos. Si realmente Dios, porque yo sé que a veces solo es una inquietud almática. Si Dios quiere que esté contigo, te lo va a confirmar a ti y me lo va a confirmar a mí. Y entonces, muchos de ellos no se los confirmó el Señor. Yo mejor sigo haciendo lo que me toca hacer aquí. Amén. Porque es complicado. Me recuerdo que en la vigilia, el hermano Edgar llegó a la vigilia a las 6 de la mañana, no, a las 6 de la tarde llegaste, ¿verdad? Y era a las 10. Pero él llegó temprano. Yo llegué a las 10 en punto. Y me dice, aquí estamos, pastor, como oveja. No, ¿cómo me dijiste? Aquí estoy como oveja sin pastor, me dice. Porque él va a esperar que llegara el pastor, y el pastor llegó a la hora que dijeron. A las 10 llegué yo. Bueno, lo cierto es que si lee el verso 11 dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Hermano amado, un viaje ministerial tiene que tener el propósito de transmitir de parte de Dios algún don espiritual, que tiene que ver con el verso 12. Ahora sí me va a entender. Dice, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente. Aunque fuimos muchos ministros, en lo que atañe a mi persona, yo espero haber confortado la fe de los hermanos de Tijuana. Mire, yo vengo encantado con esos hermanos. Me hicieron recordar el grupo de alabanza de allá de Tijuana al grupo de alabanza de Vallarta. ¿Cuántos se recuerdan del grupo de Vallarta, los que ya han caminado conmigo un tiempito? ¿Se acuerdan de aquella hermana que tocaba el saxofón? Todavía tengo duda cómo le hacía esa hermana, porque tocar saxofón necesita aire, ¿verdad, Abel?
Pero ella sí tocaba el saxofón, mire, así danzaba con el saxofón. Yo decía, ¿y a qué hora se le va a terminar el aire? Yo después de un minuto ya no tengo aire, usted. Pero tenía tanto gozo esa hermana que tocaba el saxofón. Fíjese usted que yo vine impactado de ese grupo de alabanza. Habían 7, 8 cantoras, usted. ¿De dónde sacaban los pulmones que tenían? Eso sí, tenían micrófono cada una, ¿verdad? Pero cantaban a todo pulmón usted. Y cuando había que decir, hey, 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 puchica, parece ya hombres usted. Un grupón de alabanza tremendo. Pero ¿sabe qué me impactó? Que esa gente vive de fiesta en fiesta usted. Y me impactó más que en una de esas usted empezaron a hacer el trencito famoso, ¿verdad? No ese que usted hacía en las fiestas. Porque muchos que hacían trencito en las fiestas ahora ya no lo hacen, les da pena. Ay, ¿qué va a decir la prensa? Pero en una de esas, como tienen hasta estaban cantando, fíjate Otito, aquello que el Señor le dio a Fernel sobre un concierto que se hizo en el IMSS Central sobre Jerusalén y algo así. Me llamó la atención porque tenía como 10 años de no verlo, donde en el video entran con estandartes todos, no sé si te acuerdas. Y ellos como que vieron ese video y replicaron, y ahí tienen colgados los estandartes. Y en una de esas, cuando habían como 100 varones, el pastor iba a la cabeza, así mire, y todos en el trencito cantando así poderosamente. Y después vi a las mujeres, como otras 200 mujeres, y la esposa del pastor con el estandarte. Mire qué bonito usted. Igual que aquí. Pero con un gozo. Mire, terminamos los cultos a las 12 de la noche, que eran las 2 de la mañana de aquí de Guatemala. Usted, yo a la 1 ya me estaba durmiendo. Pero qué lindo, ¿verdad? Con eso me confortó mi fe. A eso que voy. Y aquí el apóstol dice, porque no es solamente de confortar el ministro a las ovejas, sino que yo ahora le voy a preguntar, ¿con qué está confortando usted mi fe? Yo necesito confortar mi fe. ¿Aló? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Sabe qué me conforta la fe? Yo sé que cuando el pastor sale, pasan siempre cosas. Bueno, fíjese que yo dije, de plano, yo me levanté a las 5 de la mañana hoy. Mi esposa sabe que no dormí nada el viernes. Tuve que trabajar todo el sábado, duro. Y estaba cansado. Ya no soy el joven de siempre, aunque parezco joven, ¿verdad? Aleluya. Pero ya el medio siglo ya está haciendo estragos. Estaba cansado y me acosté anoche a las 9:45. Como tomé mucha agua, a las 2 de la mañana tuve que salir al baño. Dije, qué ganas, hombre, ¿por qué tomé agua? Yo quería seguir durmiendo. Bueno, pero volví a dormirme, y eso sí, puro relojito puse a las 5, me levanté a las 5:05. Dije yo, así no despierto a Yadi, dije. Pero ella se quedó orando en sueños. Gloria a Dios. Y entonces, fíjese que venía en el carro y dije yo, de plano que no va a haber ningún hermano. Saber cómo estuvo el domingo pasado, dije, si vinieron o no vinieron. Porque yo no sé qué les pasa a los hermanos, que cuando no está el pastor se dan feriado. Pero encontré como 6, 7 hermanos, y eso confortó mi fe. Pablo dice, vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Entonces, hermanos discipuladores, ustedes necesitan confortar la fe de sus discípulos. Pero discípulos necesitan confortar la fe de su discipulador. ¿Me está siguiendo? Necesitamos confortarnos la fe. Aquí hay un hermano que para venir a las 5:30 viene a pie de su casa porque no hay buses.
a las 5:30 no hay buses. Y se viene de la Florida para el templo a pie. ¿Qué ladrones ni 8 cuartos? Yo creo que él usa el concepto de que los ladrones no se levantan temprano. Así dicen, ¿verdad? Los ladrones no se levantan temprano. Y camina. Pero hay una hermana que viene a las 5:30 y no encuentra buses y viene de Belén caminando. Una hermana. Eso conforta mi fe. ¿Cómo va a confortar usted la fe de sus hijos? ¿Cómo? ¿Dándoles bibliazos? Darle bibliazos a los hijos es tirarles la Biblia por encima. Mira, es que la Biblia dice tal y tal y tal cosa. No, mejor conforte su fe cuando lo vean hacer un acto de fe. Eso conforta la fe de los hijos. Hijos, ¿cómo van a confortar la fe de sus padres? Obedeciéndolos, dejando al filisteo incircunciso del que están enamorados o enamoradas. ¡Aló, jóvenes! Todo iba tan bien, hermano Sergio. Hasta iba a levantar la mano para recibir al Señor otra vez, pero ahorita de una vez me bajó usted. Eso también es obedecer a la fe. Obedecer a la fe es vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Póngase de pie. La tarea ministerial no es fácil. Y la tarea ministerial, como el apóstol Pablo la establece especialmente, como pudo notar, el apostolado tiene como propósito promover, motivar, exhortar la obediencia a la fe. Yo sé que no es fácil obedecer, hermanos, pero si te está costando obedecer en algún aspecto de tu vida, si tienes testimonio que te es difícil obedecer en algún área, que sabes que desagradas a tus padres, o desagradas a tu esposa, o desagradas a tu esposo, o desagradas a Dios en general, y quieres venir aquí al frente para que oremos por ti, yo te quiero hacer la invitación. Creo que todos deberíamos estar aquí. También el que les habla, hay aspectos donde nos cuesta obedecer. Hay veces que el Espíritu Santo te da instrucciones tan específicas y lo primero que hacemos es cuestionarlas. ¿Vendrá esto de Dios? ¿Será que Dios me está pidiendo esto? A todos nos cuesta, porque tenemos una naturaleza que, óigame bien, no es afín a Dios y a las cosas de Dios, ni a las cosas espirituales. Pero el Señor nos está llamando a obedecer la fe. Qué lindo es ver a estas jovencitas, estos jóvenes que están buscando hacer la voluntad de Dios. Padre, yo oro por estos jóvenes que han pasado. Jóvenes, señoritas, mira sus corazones, Señor, en este momento. Yo te suplico, Señor, que los transformes por medio de la renovación de su mente. Que la palabra renueve su mente, Señor. Que la palabra los transforme para que puedan comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Que todo pensamiento que hacer la voluntad de Dios es pasado de moda, que todo pensamiento que hacer la voluntad de Dios no es agradable, que todo pensamiento, Señor, que no viene de ti, que hacer tu voluntad no es perfecto,
sea quitado en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por los que han pasado aquí, Señor. Y te pido, Padre, que en aquellos aspectos donde ellos reconocen que les es difícil obedecer, tú, Señor, hoy ministres profundamente sus almas para poder obedecer a la fe, a lo que el Espíritu y la Escritura les revele, les muestre cada día en su caminar, en sus decisiones, en sus relaciones. Oh sí, Señor, mira ese anhelo de agradarte. Oro, Señor, en general por los que están en sus lugares. Ahí, Señor, también ministralos. Sé, Señor, que cada uno de nosotros tiene cosas, tiene estorbos, tiene dificultades que nos permiten, Señor, o no nos permiten, mejor dicho, obedecerte a ti. Que nuestra fe, la fe de esta congregación, empiece a dar que hablar por los que te conocen, que vean la transformación, que vean el cambio, que vean que de tristeza, de un manto de tristeza, ahora ya no tienes un manto de tristeza, sino que tienes un manto de alegría. Los que te conocieron negativa, que ahora vean que no tienes un pensamiento positivo nada más, sino que tienes la fe, la esperanza que el Señor te ha dado por medio de la fe. Que aquellos que te vieron en diferentes situaciones ahora puedan decir: algo está pasando en fulano, algo está pasando en mengano, algo está sucediendo. Y que incluso te digan: yo también quiero eso. Y tú tengas la oportunidad de compartir tu fe, no como credo, no como conocimiento. El mundo no quiere más conocimiento bíblico. Cada hogar de este país seguramente tiene algún tratado, sino una Biblia guardada en casa, pero no la lee, no busca que lo que lees pueda ser práctico en su vida. No es conocimiento, es acción, decisión. Lo que te he revelado, practicado. Lo que es traído a tu corazón, aunque sea difícil tomar las decisiones,